Sin más que decir, entonces, les vamos a considerar el tema en el día de hoy de la palabra del Señor. Estamos en la serie, hoy sería el sexto tema de la serie, el llamado, la madurez espiritual. Recuerda, la madurez espiritual no es una opción del creyente, sino un deber delante de su Señor. El madurar no es una opción. Y hemos hablado acerca de cómo vemos este tema y decíamos que el apóstol Pablo en 1 Corintios nos presenta un cuadro de la humanidad y nos dice que hay un hombre que es el hombre natural. También nos dice que está el hombre que es espiritual. Clic, ahí atrás, ¿quién está con el clic? Se nos dice que está el hombre natural, que es la persona inconversa. Nos dice que está el hombre espiritual y también se nos dice que está el creyente carnal. Todo ser humano está en una de las dos condiciones, o es un hijo de Dios o es un hijo de Satanás. No hay término medio. Ahora, dentro de los hijos de Dios, usted como creyente, usted como un hijo de Dios, las escrituras nos dicen que hay creyentes que son espirituales y hay creyentes que son carnales. Y mis queridos, en cierta forma, todo creyente comienza siendo un niño. Luego tiene que ser un adolescente para finalmente ser un creyente que se reproduce en su vida cristiana. Decíamos en los últimos estudios que hablábamos del síndrome del creyente Peter Pan, el creyente Peter Pan. ¿Cómo es este creyente Peter Pan? Y hacíamos mención de algunas características de ese creyente carnal. En primer lugar decíamos que ese creyente tiene un crecimiento que lamentablemente está detenido. Lleva años en el Evangelio, pero no puede defender su fe. No conoce los libros de la palabra de Dios, no tiene convicciones espirituales, siempre se desanima, siempre está yendo hacia atrás, porque a pesar de que lleva años o puede tener una función dentro de una iglesia, es un creyente con crecimiento detenido. La otra característica es que es una persona conflictiva, porque es muy egoísta. Siempre cree tener ¿qué cosa? La razón en todo. Y cree que todos los demás deben pensar y llegar a la misma conclusión que él tiene. También es un creyente que tiene un comportamiento divisionista, ya que es egoísta, ya que él cree que todos deben pensar como él piensa, clasifica y divide a los hermanos. Siempre está viendo divisiones y conflictos y es conflictivo, divisionista. Ahora, déjame decirte algo, sí hay tiempo para disensiones y sí hay tiempo para separación, pero esa es la separación eclesiástica cuando se da por razones de disciplina en una iglesia, pero no por un creyente que sencillamente quiere producir conflictos y divisiones. De igual forma decíamos que el creyente carnal, otra de las características es que es un comunicador crítico, siempre está criticando porque él está de la plataforma de la razón, sin dar soluciones prácticas. Es muy idealista, muy perfeccionista, pero poco práctico en la vida. Otra característica que hacíamos mención de un creyente carnal es que es complaciente, finalmente ¿con qué? Con el pecado. Y entramos lentamente a justificar nuestras malas acciones o el pecado. Pablo presenta a la iglesia de Corinto con casos extremos como en el capítulo 5, un pecado de incesto, la borrachera, en el capítulo 11, en el capítulo 8, llevándose los hermanos a la corte, prestándonos sus cuerpos en las prácticas paganas o la adulterio, fornicación dentro de la congregación de Corinto, lo cual el apóstol Pablo dice que tiene que haber un principio de separación y eran tolerantes con respecto a esto. Y finalmente, crédulos de las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Como no ha crecido en su fe, y este es un consejo que les doy, mis queridos, primero estudien lo que es la sana doctrina y luego estudien otras cosas. Porque si usted no parte sobre una base, no va a lograr discernir el error. ¿Lo tiene? Primero discípulos, luego maestros. Esos creyentes autodidactas que se forman a sí mismos
Llega un punto que son tan sincretistas, han tomado de tantas partes que no encajan en ningún lugar y produce más confusión. Y un creyente inmaduro, una de las señales es que se deja llevar por todo viento ¿de qué? De doctrinas, porque como no tiene contenido. Eso con respecto a las características. Veamos ahora, por el otro lado, señales de un creyente maduro, señales de la madurez de un creyente. Me llama mucho la atención que Proverbios en el capítulo 9, verso 9 dice lo siguiente: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Hace años atrás un hermano me corrigió estando en Argentina y me dijo lo siguiente, me leyó un versículo en Proverbios cercano a esta porción, que no reprendas al escarnecedor para que te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Y él me dijo, yo creo que tú eres una persona sabia que entenderá el consejo. Y me hizo la exhortación. Y él tenía razón. Y mi corazón y mi vida cambió. Gracias a esa exhortación. Por eso, corrige al sabio. ¿Y qué? Aumentará su saber. Por lo general reaccionamos carnalmente, pero quiero que veamos algo. El creyente sabio es el creyente maduro que comienza a crecer en su vida espiritual. Y madurez tiene que ver con desarrollar un carácter conforme al carácter ¿de quién? De Cristo Jesús. En otras palabras, cada día debemos asemejarnos más a la persona de Cristo Jesús. Usted que lleva más años en el Evangelio, más debe reflejar el carácter de Cristo en su vida. Manifiesta lo que son el fruto del Espíritu de Cristo en su vida, en mi vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Amor. Y el amor es vital en las relaciones interpersonales, especialmente en la iglesia. El amor cubrirá ¿qué? Multitudes de pecados. No lo justifica, sino que entiende a las demás personas y confronta y habla con amor. La madurez, por lo tanto, tiene que ser evidente en tu vida y en mi vida. Y en el estudio de hoy y de la próxima semana vamos a hacernos un autoanálisis de verdades muy conocidas, que usted y yo las conocemos muy bien, pero que nos ayudan a mirar nuestras vidas y preguntarnos, ¿estoy realmente creciendo en la gracia del Señor? La madurez es evidente entonces, y veamos, en primer lugar, un creyente que va creciendo, que va madurando, dedica su vida a alcanzar la gloria de Dios. Dedica su vida a alcanzar la gloria de Dios. Escúcheme bien, preste atención acá. Escúcheme bien. Dios nos dio una vida. Es como una moneda. La podemos usar solo una vez. Y usted decide cómo va a invertir el valor de su vida. Usted puede acompañarlo con muchas cosas que viene la vida. Decisiones importantes, cumplir ciclos. Yo agradezco al Señor. Anoche Jonathan y su esposa se quedaron en casa. Eso significó que por primera vez durmió mi nietita en mi casa. Y estoy contentísimo. Son ciclos que se van cerrando, pero esos ciclos, adquirir algo, conseguir algo, terminar una profesión, comprar algo más. Mi mentalidad debe ser siempre que sea ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si es para mi propia satisfacción y mi propia carne y mi propio beneficio solamente en forma egoísta, no estoy viviendo para la gloria de Dios. Mira, de Isaías capítulo 43 se lo dijo a la nación de Israel: todos los llamados de mi nombre, su pueblo. ¿Usted es pueblo del Señor? ¿Usted es la iglesia? ¿Es parte de la iglesia? No de esta iglesia, de la iglesia que Él compró con su propia sangre. Le pertenece al Señor. Usted es pueblo de Dios. Por lo tanto, para gloria mía, los creé, los formé y los hice. 3 palabras en el hebreo tremendamente interesante. Hay
Hay un credo que se llama el credo de Westminster, que es una base teológica fundamental de Inglaterra durante muchos años, y ellos en su catecismo, en su enseñanza, hacen la siguiente pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué fue creado el hombre? Dios ya lo dijo en Isaías capítulo 43. ¿Para qué nos creó? Para gloria de su nombre, para la gloria de Él. Entre paréntesis, la gloria del nombre de Dios, el nombre de Dios es algo precioso y sagrado que nosotros debemos proteger. De hecho, Dios dijo lo siguiente sobre su nombre: ¿qué? No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, ¿qué? En vano. Cada vez que yo escucho a un creyente decir, oh my God, es justificando una mala expresión. Eso es deshonrar el nombre del Señor. Oh, Jesus. Como si fuese una falsedad. Pregunta el catecismo: ¿cuál es el fin principal del hombre? Clic atrás. El fin principal del hombre es ¿qué? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el propósito de tu vida, en todo lo que tú haces. Por las Escrituras sabemos que todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. De hecho, ¿recuerdas cuando Jesús nos enseña a orar en el Padre Nuestro? Lo primero que Él nos va a enseñar en el Padre Nuestro, ¿qué es? Santificado sea tu nombre. Y que santificado sea su nombre, Mateo capítulo 6, verso 9, significa que su nombre debe ser honrado, que su nombre debe ser glorificado. Cuando cantamos, cuando hablamos, cuando hacemos algo, gloria de Dios. De hecho, el gran ejemplo de vivir para la gloria de Dios, ¿quién es? La propia persona de Cristo Jesús. ¿Recuerda su oración en Juan capítulo 17? Yo te he glorificado. Históricamente, algunas iglesias dan la gloria a Dios en los cultos, poniéndose de pie y levantando sus brazos al cielo, diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Después de una oración, después de un cántico, después de una lectura, se levanta la congregación y da gloria a Dios. No está mal, no es malo. Lo hacen 3 veces por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En algún momento les contaré cuál es el origen de esa práctica. ¿Por qué surgió esa práctica? Jesús dice, yo te he glorificado. Pregunta, ¿cómo glorificó Jesús al Padre? Queridos, siendo obediente. ¿Y obediente qué? Hasta la muerte. Dice el texto, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, más que verbalmente, más que con levantar los brazos, glorificar a Dios es vivir en obediencia a lo que el Señor nos pide que haga. Ahora, terreno práctico. Esta mañana, cuando usted se levantó, usted sabe que las Escrituras nos enseñan que debemos orar y tener nuestro tiempo devocional. ¿Lo hizo? No me conteste, no quiero que me conteste. Pero ahí comienza su vida de dar gloria a Dios. No me diga yo le canto, yo le alabo, eso es emoción, no está mal, no estoy en contra de la emoción. Pero la verdadera gloria a Dios es cuando dedico desde la mañana, tempranamente, mi día para la gloria del Señor. Mira lo que dice Pablo en Corintios capítulo 10, verso 31. Si coméis, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, ¿qué? Hacedlo para la gloria de Dios. Déjame decirte algo. Durante este estudio, cuando lo estaba preparando esta semana, Dios pegó duramente a mi vida. Duramente Dios me habló. Y me tuve que cuestionar de acciones y decisiones que tomo. Que porque soy atraído por los deseos de la carne y satisfacer los deseos de la carne, no puedo decir que tal acción, tal cosa que he hecho,
puedo decir que es para tu gloria. Usted piense en las últimas decisiones que ha tomado. No se autoconvence y se justifique o racionalice las cosas, sino en esencia lo que estamos haciendo, comer o beber o cuando hacéis cualquier otra cosa, hacedlo ¿qué? Para la gloria de Dios. Cuando decidimos hacer algo, debemos preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo esto? Y la respuesta debe ser, ¿para qué? Para su gloria. Observa lo que dice Pablo en Corintios, capítulo 6, verso 20 de su primera carta, primera a los Corintios. Porque habéis sido comprado por precio. ¿Quién nos compró por precio? ¿Quién nos compró? Jesucristo. ¿Cuál fue el precio? Su vida. Él entregó su vida. Porque habéis sido comprados por precio. Eso significa que usted ya no se pertenece. Yo sé que cuando me casé le pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí por ese contrato y ese compromiso. Pero antes que a ella o que a él, usted le pertenece ¿a quién? ¿A quién? ¿Y a quién debe obedecer? Mira, porque habéis sido comprados por precio. Si tú entiendes que eres pueblo del Señor, que fuiste comprado por precio, ¿qué agrega? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. La parte física y la parte espiritual. ¿Los cuales son de quién? De Dios. Profundo. El creyente espiritual dedica su vida para alcanzar ¿qué cosa? La gloria de Dios. ¿Y qué es glorificar? Obedecer y hacer todas las cosas para el Señor. Un ejemplo interesante es la iglesia de Tesalónica. Allá en la segunda carta a Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 11, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Mira, esta es la oración de Pablo, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder. Mira el verso 12. Mira, esta es interesante la oración del apóstol Pablo. Y en el verso 12, mira, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea ¿qué? Glorificado entre vosotros. Pablo oró por la iglesia de Tesalónica, para que crezcan en fe, crezcan en amor, crezcan en esperanza. Y para que sus acciones glorifiquen a Dios, para que en el nombre de nuestro Señor, para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cómo glorificamos al Señor y cómo es de bendición a otros? Un último principio práctico. Jesús lo dijo así: cuando un hombre decide dar gloria a Dios, que todo lo que dice o hace impactará a otros, lo podemos ver confirmado en Mateo capítulo 5, verso 16. ¿Qué dice? Todos juntos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Me gusta un dicho que es muy salvadoreño, que le dicen es como llamarada de tusa. ¿Qué es eso? La tusa es la hoja del elote, del choclo, de la mazorca, cuando está seca. Le prendes fuego y se quema rapidísimo. A veces los creyentes en la vida cristiana son como llamarada de tusa. Parece que van a correr bien, van a ser fieles, y al poquito tiempo vemos inconstancia, carnalidad, y poco a poco nosotros comenzamos a bajar el estándar de nuestra fe o nuestra práctica. Mira, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Por luz acá, ¿a qué se refiere entonces? ¿A qué se refiere la luz acá? ¿La predicación del Evangelio? Las grandes doctrinas. Yo pertenezco a la iglesia tanto, de la línea tanto, de los puntos tantos. Así alumbre vuestra luz, tu testimonio.
mi testimonio delante de los hombres para que vuestras buenas obras, ahí está, la luz que es vivir para la gloria de Dios. Y cuando tomamos esa decisión en nuestras vidas, se entiende que mis acciones, se entiende que mis decisiones son contrarias al mundo y se diferencian. Entonces dicen, oh, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hace años atrás, mientras estaba estudiando acá mi curso en inglés, después de la clase, todos mis compañeros salían a fumar. Y ahí entre el fumar decían sus cosas. Y siempre me ofrecían fumar. Hasta que un día, no se preocupen, hasta que un día la profesora le dijo a los compañeros, no le ofrezcan, él es strong will, porque él cree en Dios. Y eso me llamó la atención. No sé si le ocurrió a usted, pero por muchos años, cuando mis vecinos en mi país hablaba con ellos y decían una grosería, me pedían perdón o disculpa, porque sabían que yo no iba a utilizar esos términos. Pero hoy las diferencias se pierden. ¿Por qué razón? Tal vez dejamos de vivir para la gloria de Dios. Déjame decirte algo. Podemos construir un ministerio para nuestra gloria, predicar e impactar a la gente por lo que sabemos, por la oratoria. ¡Wow! ¡Qué Biblia que sabe! Y a veces confundimos sabiduría con conocimiento. Hay gente que tiene mejor memoria que otra. El otro día, el viernes, hablábamos, un hermano de la iglesia está memorizando una porción de las Escrituras y lo estaba recitando. Y yo me sabía también casi parte de todo ese versículo. Pero yo nunca me puse a memorizar, no me senté a memorizarlo. Lo sé de haberlo leído, de citarlo, de predicarlo. Tal vez tenga buena memoria, no sé. Y confundimos eso ¿con qué? Con sabiduría, que no es así. Porque a veces podemos estar llenos de consejo y conocimiento y ser personas soberbias. No recibir absolutamente de nadie. Podemos construir un ministerio para nuestra gloria, predicar e impactar a la gente por lo que sabemos, pero no por glorificar a Dios. Es por eso que me gusta el Salmo 115, verso 1. Él dice este Salmo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Que cuando nos reunamos, que cuando nos veamos, cuando celebremos la presencia del Señor, que el nombre precioso de Cristo sea ¿qué? Honrado y ¿qué más? Glorificado, amén. Y cuando te veamos tomar decisiones, avanzar en la vida, que sea para la gloria de Dios. Termino con un aspecto práctico en este punto. No sé si todavía queda en la librería o ahí este libro, La esposa de Cristo, escrito por Chuck Swindoll. Chuck Swindoll, en este libro, La esposa de Cristo, que es muy práctico, muy interesante, resumiendo página 27 al 32, él da 3 consejos de cómo podemos vivir para la gloria de Dios. Observa, el primero de ellos, cultive el hábito de incluir al Señor Dios en todos los aspectos de la vida. Pero ojo, Señor, voy a hacer esto, voy a comprar esto, bendíceme. ¿Está bien? ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza? Señor, si está en tu voluntad, primero Dios y luego su decisión, pero nosotros vamos decidiendo y como que Dios va barriendo atrás para que no queden huellas, bendiciéndonos. Cuidado, cuidado. Segundo, niéguese a esperar o aceptar parte alguna de la gloria que le pertenece solamente ¿a quién? A Dios. Para los que van predicando, se inician en predicar. La mayoría va a venir a felicitarnos, va a decir, qué bueno, qué bueno. El crisol prueba la plata y la hornaza al oro y al hombre la boca del que lo alaba. Cuando vienen con la felicitación, qué buen mensaje, qué bueno que fue, qué buena dirección, qué buen servicio, qué buen trabajo, qué bueno que cocinó, etc. En el corazón suyo
niéguese a llevarse la gloria. Diga, para la gloria de Dios. No lo diga fuerte. Dígalo en su corazón y dígaselo a quién. Al Señor, porque Dios no comparte su gloria ¿con quién? Con nadie. Mantenga una relación prioritaria con Dios, que sea más importante que cualquier otra cosa. Por eso les preguntaba la semana pasada y hoy les voy a volver a preguntar off the line. Si usted hizo esta semana su devocional. Porque si usted no lo hizo, jamás vas a ser un creyente espiritual. Jamás vas a crecer. Seguirás siempre viniendo, calentando asientitos. La iglesia es para servir, para adorar, para crecer. ¿Qué otra opción hay? Ese es el propósito de vida. Es por eso que decidimos vivir ¿para quién? ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Si usted me dice, algo anda mal, o no eres creyente, o algo anda muy mal en tu vida espiritual. Segundo punto. Desea, no simplemente dedica su vida a alcanzar la gloria de Dios, sino que desea vivir ¿en qué? En santidad. Yo sé que para nuestros hijos, para los jóvenes, vivir en santidad suena algo, restricciones, limitaciones, no disfrutar la vida, etc. Me convertí a los 15 años de edad. Cuando cumplí 15 años, mi madre dijo, te voy a llevar a la iglesia. Y en mi mente ir a la iglesia con 15 años de edad era sinónimo de ¿qué? Aburrimiento, perder mi juventud. Yo tenía otros planes. Y yo fui insolente con mi madre. Y le dije, ¿qué? La iglesia es para los viejos, para gente aburrida, para gente que no tiene nada más que hacer e ir ahí entre semana y el día domingo. Esa fue mi respuesta a mi madre. Mi madre fue a la cocina y trajo un palo de escoba. Y me dijo, ¿vas o vas? Y yo le dije, no voy. Y me dio un palo aquí en este codo que hasta el día de hoy me acuerdo. Imagínate el gozo que llevaba cuando me llevó a la escuela dominical. Fui. ¿Dónde está la clase de los jóvenes? Allá me mandó. Y ahí me senté con amargura en mi corazón, porque estaba donde no quería estar. El profesor que comenzó a hablar estaba hablando sobre Moisés y las plagas, y yo esa historia me la sabía. Al poco tiempo estaba comentando en la clase lo que yo sabía de las 10 plagas. Y me gustó. Siguiente domingo, volví a ir. Tercer domingo, alguien me confrontó con el Evangelio. Y nunca más salí de la iglesia. Y te digo algo, mis mejores años de juventud fue sirviendo al Señor. Tuve propósito, tuve desafíos y me di cuenta que Dios me había dotado de un don que ni siquiera tenía. ¿Sabe cómo comencé a predicar? En las calles, a los postes. ¿Ve donde sacan el agua a los bomberos? Le llamamos los grifos, a los muros. Ahí comencé a predicar, a gritar, a hablar, a presentar el Evangelio. Y el Señor ahí me usó. Tengo experiencias de gente que salió a callarme, a quitarme, gente que salía con cuchillos y se iban después conmigo a la iglesia. Dios fue increíble. Cambió esa vida, porque Él produce el cambio en nosotros. Aún acá, yo he sido sincero muchas veces, yo nunca quise venirme a Australia. Me vine no porque quería ser misionero, ni pastor, ni nada. Me vine por asunto de salud de uno de mis hijos que había nacido acá y tenía una complicación. Y estando acá el Señor cambió mi corazón, mi vida. Porque ni siquiera me vine encomendado con la propia iglesia que había fundado después de 10 años. La dejé y venirme acá a brazos cruzados. Solo 6 meses estuve sin trabajo. Después de 6 meses entré de nuevo a servir al Señor a tiempo completo.
Algunos de ustedes están desde aquel entonces, hace ya casi 20 años atrás. Y puedo decir una cosa, Dios ha sido fiel. Pero tuve que tomar una decisión. ¿Para quién voy a vivir? Vivir en santidad no significa que nunca vas a pecar, sino que voy a ser sensible. Y si me he equivocado, pedir perdón, cambiar y seguir adelante, porque vivo para el Señor. Y mira lo que dice este punto. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Verso 16, ¿qué dice? Todos juntos. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Un deseo avasallador de ser santo, de vivir para Dios, de tomar mis propias decisiones y ser diferente. Pero cuando usted decide ser diferente y mira a los demás y critica a los demás, no sirve su decisión de vivir para el Señor. Pero querido, ese es el llamado de Dios a la nación de Israel, sed santos. Y ese es el llamado del Señor a nuestras vidas, sed santos. Me gusta lo que dice Juan Wesley, presta atención. John Wesley, uno de los predicadores interesantes puritanos, él decía lo siguiente, que dudaba de que las personas llegaran a ser completas en Cristo cuando venían a la iglesia para disfrutar de la religión en vez de aprender a ser santos. Piénsalo. Él dice que dudaba que las personas llegaran a ser completas en Cristo cuando venían a la iglesia para disfrutar de la religión, cantar, adorar, el compañerismo. Hoy tenemos comida, tenemos cena del Señor, tenemos un lindo tiempo, pero no para aprender ¿a qué? A ser santos. A veces pareciera que vivir en santidad no nos produce mucha alegría, como si lo divertido estuviera solamente en lo malo, en lo prohibido y en lo que no queremos hacer. Mira cómo comienza Pedro en su carta, en esta carta de Pedro. Pedro dice lo siguiente en el capítulo 1, verso 13. Mira cómo comienza, por tanto, a una conclusión. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed ¿qué? Sobrios. La sobriedad describe los procesos mentales, la disposición, la disciplina en Dios, confiar en sus promesas, decidir basado en lo que creemos acerca de Dios y esperad por completo ¿en qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Con esa esperanza, con esa forma de pensar, verso 14, ¿qué dice? Como hijos obedientes, no os conforméis ¿a qué? A los deseos. ¿Cuándo? Que antes teníais, estando en vuestra ¿qué? Ignorancia. Lo hacíamos porque éramos incrédulos. Lo hacíamos porque éramos indiferentes. Lo hacíamos porque éramos ignorantes. Pedro dice que si usted ha entendido el Evangelio, conoce las promesas del Señor como hijos obedientes, cuando usted se convierte a Cristo, dejas de ser un hijo de desobediencia. Deja de estar en desobediencia con Dios porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos la oración, tenemos la palabra de Dios, tenemos el pueblo de Dios, tenemos los recursos para decidir obedecer. Si yo no sé las verdades, lo que tengo que hacer, pido consejo, busco ayuda, oren por mí. Tengo esta lucha. Como hijos obedientes, no os conforméis, no sigas por el mismo camino de antes. Hoy puedo ver una diferencia en ti, en tu forma de actuar, en tu forma de ser. Te digo, a mí me pegó más en mis prácticas. O sigo siendo mundano y haciendo lo que hace el mundo. El mundo pasa y sus deseos también. Pero al que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Teníais estando en vuestra ¿qué? Ignorancia. Se entiende que ahora tenemos la verdad. Por lo tanto, el verso 15, si no, ya que como aquel que os llamó
es santo, sed también vosotros santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Nuestro estilo de vida debe reflejar una diferencia. ¿Por qué? Jesús lo dijo. Porque no somos ¿de dónde? Del mundo. Amados, eso es lo que dice Jesús. Terminemos verso 16. Porque escrito está. Dios lo dijo en la antigüedad y lo preserva. Sed santos porque yo soy santo. Miren cómo lo lleva a la práctica Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Todo lo que está en el mundo. Todo lo que adquirimos del mundo. Todas las cosas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar como? En santa y piadosa manera de vivir. Todo lo demás lo va a llevar. Yo a las catástrofes naturales que le tengo temor es al fuego. Al fuego. El fuego pasa y se quemó y se llevó todo. Y siempre yo me cuestiono si un día pasara esto en mi casa, que Dios nunca lo quiera, ¿qué perdería? ¿Qué me llevaría? ¿Qué me quitaría? ¿Qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Pero ¿cuántas veces cambiamos prioridades? Obediencia al Señor por cosas que van ¿a qué? A ser desechas, desaparecer, con concesiones, con malas decisiones. El creyente debe vivir para el Señor. Si no hace eso, deshonra a quién, a aquel que lo llamó. Me llamó la atención, hace años atrás escuché la historia cuando se mataban animales para vestimenta. Había una piel de un animal muy preciosa, llamada armiño. Ahí hay una fotito del armiño, completamente blanco, blanco, blanco. Tal vez su colita es gris. Los cazadores seguían a este animalito por la belleza de su piel. ¿Sabes cómo lo mataban? Cuando lo perseguían y ellos sabían dónde estaba la madriguera, colocaban barro como trampa y barro en la entrada de la madriguera. ¿Sabes por qué? Porque este animalito por naturaleza cuida por sobre todas las cosas su pelaje. Y cuando él venía corriendo a la madriguera y se encontraba que si él entraba a la madriguera tenía que embarrar, ensuciar su traje, se giraba y prefería enfrentarse a los perros de caza que manchar su vestidura. Prefería morir antes que perder su dignidad. ¡Wow! ¡Wow! El armiño es un animal que tiene como características notables un empeño por vivir limpio todo el tiempo. El armiño prefiere cuidar su honor y morir antes de ser deshonrado con la suciedad. Seamos celosos como el armiño. Cuidemos nuestra vida en santidad y no ensuciemos nuestra vestimenta. De hecho, la iglesia cuando se presente delante de Cristo, ¿cómo debemos presentarnos? ¿Cómo? Sin mancha ni arruga. El Señor nos dé entendimiento. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres. Y, Señor, también por esta enseñanza, estos dos principios, dedicarnos a alcanzar tu gloria y vivir nuestra vida en santidad. Añade tu bendición
a lo que hemos tratado en el día de hoy. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nos diga dónde tenemos que corregir, qué cambios debemos hacer. Oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.